Háblenos, por ejemplo, de la primera perla. 900 ventiladores para unidades de cuidados intensivos, no sabemos dónde se colocaron estos ventiladores, cuántos llegaron, para promover el turismo en San Andrés. ¿Y qué tiene que ver la... Buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal, por seguirse suscribiendo y por darnos también sugerencias de posibles entrevistas que tenemos acá día a día. Yo los leo y gracias por esa participación de verdad, porque es muy importante. Oigan, vamos a hablar de la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Con el propio director, de hecho, el actual, el señor Carlos Carrillo, ya veníamos hablando en este canal de distintos contratos que de hecho él está tratando de frenar y que venían desde antes. Sin embargo, y pues ya con Paula Bolívar también, la periodista que está y que fue quien destapó todo este escándalo, con Paula Bolívar también veníamos hablando de que probablemente, lo más probable era que en esta unidad iba a haber una cantidad de corrupción impresionante. Pues este fin de semana, gracias al senador Antonio Correa, que es del partido de la U, conocimos importantísimos contratos durante dos gobiernos, el del presidente Santos y el del presidente Duque, que nos dejan, la verdad, con la boca abierta. Vamos a saludar al protagonista de esta noticia, senador Carlos Correa. Gracias por estar acá. Muy buenas, de verdad que inmensamente agradecido, María Camila, por darme la oportunidad de estar en la W y contigo, especialmente. Bueno, senador, cuéntenos sobre estas perlitas que usted de hecho sacó desde ayer, reveló desde ayer con nosotros en la W y que hoy está, de hecho, dándole la vuelta al país porque la Contraloría justamente halló irregularidades, más o menos son 5 billones de pesos en contratos irregulares durante varios gobiernos desde el 2020 en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Háblenos, por ejemplo, de la primera perla. Bueno, aquí son muchísimas. Una de las significativas es que el 22 de mayo sabemos que ocurrió una tragedia en Soacha. La personería jurídica, y todos sabemos que ahí funcionaba una polvorera, con un tema de estar cerca de una estación de servicio de gasolina. Bueno, ¿cómo les parece que en la unidad de gestión del riesgo, donde no se le negaba, no se le decía no a nada en materia de contratación, contrató por un valor de 35.700 millones de pesos unos tapabocas N95 el 8 de junio del 2020? María Camila, verdaderamente sorprendente, porque si revisamos, las ARL daban tapabocas, las EPS daban tapabocas, los hospitales daban tapabocas, las secretarías de salud daban tapabocas. Uno no entiende cómo la unidad de gestión del riesgo, y yo me quedé revisando su decreto de inicio en el 2011, y no tiene ningún objeto que tenga que ver con el tema de salud. Sí, existió una emergencia, pero creemos de que debió hacerse a través de institutos de salud, o a través de los hospitales, o a través del Ministerio de Salud, o de cualquier ente que tuviese el principio de la especialidad. Pero al parecer todo se cargaba en la unidad de gestión del riesgo, y tanto es así que esta polvorera terminó teniendo 35.700 millones de pesos en sus arcas, que consideramos, no sabemos hoy si entraron o no entraron al almacén estos 10 millones de tapabocas o 5 millones de tapabocas, vaya usted a saber, o 1 millón de tapabocas. No sabemos, porque allá todo es un misterio, y si no se le exigía objeto contractual a las firmas en el momento de firmar un contrato, yo me pinto que mucho menos se les va a exigir el cumplimiento del mismo. Otro caso curioso que nos llamó poderosamente la atención y que lo denunciamos desde el primer momento tiene que ver con la dotación de 900 ventiladores. Un contratico pequeño que fue dado por 90.000 millones de pesos, 900 ventiladores para unidades de cuidados intensivos. No sabemos dónde se colocaron estos ventiladores, cuántos llegaron. Lo que nos llama poderosamente la atención de este contrato
es que se hizo con una empresa que tenía una razón social de comercializadora de bebidas alcohólicas, de tabaco, y tenía todo menos el objeto de equipos biomédicos, una de las perlas que a uno le llama poderosamente la atención. Ese de los ventiladores, perdón, senador, ese de los ventiladores fue ¿en qué gobierno? Ese fue en el gobierno de Duque. De Duque también. Ok, Sí, entonces también, ya iríamos con 2 contratos irregulares dentro de esas perlitas que nos dice del gobierno Duque. Entonces está el tema de los tapabocas en la emergencia del COVID-19 y el tema de los ventiladores. Ok, el contrato de los ventiladores me recuerda por cuánto fue. por 90.000 millones de pesos, ya te paso al interno el nombre de la firma. Por favor. También en el gobierno Duque, el 22 de julio del 2022. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Se suscribió un contrato por 96.000, óigase bien, 481 millones de pesos, con una empresa cuyo representante legal estaba capturado. O sea, no puede ser que la unidad de gestión del riesgo firme un contrato con un representante legal enfrentando un proceso judicial por corrupción o sea, es una empresa domiciliada en Montería que se constituyó y que el tipo tuvo problemas en el tema de recuperación de playas de Tuluá y Coveñas, en el departamento de Sucre. Imagínate, María Camila, o sea, hasta dónde llegó la unidad de gestión del riesgo. Pero un momentico, ¿y ese personaje cómo se llama? El que estaba preso. Te paso la Cámara de Comercio y te paso todo el interno para que tú lo analices. Lo que te puedo decir es que se llama la empresa constructora Caribe Norte SAS. Y eso también ocurrió durante el gobierno Duque. Sí, también ocurrió durante el gobierno Duque. Te puedo decir otra cosa más. Un punto que se debe investigar y aclarar por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo, que compraba bienes inmuebles en Soratá, Cauca, por 4.630 millones de pesos. O sea, ¿para qué compró un bien inmueble? Y sobre todo con una persona que se suponía cercana a un señor que ha sido llamado por la Helvig, Guillermo Ángel Restrepo, que estuvo acusado de tráfico de estupefacientes, la abogada del señor. Hay otro caso que lo llama uno poderosamente la atención y que... El de los catamaranes. El de los catamaranes, esto es una cosa muy berraca, mire. Te lo voy a narrar así. ¿En qué gobierno fue? Empezando. Ya te voy dando los datos curiosos de este contrato del catamarán. Okay. Esto del catamarán, ya te lo doy de manera inmediata. Acá lo tenemos. Eso se dio en el gobierno, en el 2015, gobierno Santos. Y este fue un contrato que se hizo. La unidad atiende las calamidades, la mitigación del riesgo, y se contrató por 1.130 millones de pesos a una empresa que se llama Conocemos Navegando SAS para que operara el Sensación Catamarán, ¿cómo te parece? Y el Splendor Catamarán para promover el turismo en San Andrés. Cójame. ¿Y qué tiene que ver la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con la promoción del turismo en nuestro país? Llevo tiempo desde que supe esto, porque tengo 2 años de estar estudiando este tema. No entiendo por qué y como para qué se iba a tener a un catamarán para hacer promover el turismo por parte de una entidad que no tiene absolutamente nada que ver en su esencia y en su carácter misional. Y yo te cuento algo, los montos de los viáticos son ostentosos. Los contratos que se firman en Uribia ya todos lo sabemos, pero ayer te pasaba en la entrevista de audio el tema de Cantagallo, fueron 35.000 millones de pesos. Y si te diste cuenta en las imágenes y la denuncia del veedor de Cantagallo, ahí no hay invertido 5.000 ni 2.000 millones de pesos.
La verdad es que es muy aberrante, o sea, pareciera que la unidad de gestión del riesgo, y es el estudio que estoy haciendo, le gustaba realizar inversiones donde los entes de control poco o nada, no llegaban por presencia de grupos ilegales. Entonces no sabemos quién se llevó esa platica, si la legalidad o la ilegalidad. En el gobierno Duque Sí. también hubo otro contrato de 224.000 millones de pesos para el cierre Cargato. Ya encontramos que la Contraloría halló de que solamente se habían invertido 98.000 millones de pesos. Pero lo más grave de todo esto, lo más grave de todo esto es que más de 1 billón de pesos se ha invertido en la región de La Mojana, en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia. Te cuento algo, la solución estructural de todas estas bocas, porque hay que decírselo al país, es un sistema de compuertas. Y el sistema de compuertas valía algo más de 1 billón de pesos, 1,5 billones de pesos. Con toda esta plata invertida en La Mojana, que se acerca casi a más del 1,5 billones de pesos, definitivamente nunca hemos tenido una entidad que mitigue el riesgo o que se prepare o que tenga los principios de planificación para salir de la crisis que frecuentemente entra a La Mojana porque le llega el agua al cuello. Y le llega el agua al cuello porque no existen los sistemas de compuertas, que quiero decirte que no hemos copiado los buenos ejemplos de los holandeses o de la misma forma como se solucionó la problemática del río Mississippi en Estados Unidos. Aquí seguimos con pañitos de agua tibia, pero ya sabemos para qué son los pañitos de agua tibia. Yo sigo insistiendo que la unidad de gestión del riesgo se ha convertido en la caja menor y se convirtió en la caja menor de algunos gobiernos y tienen enquistada ahí muchos inescrupulosos, no solamente que representan la clase política nacional, sino también regional a través de la maquinaria amarilla. La maquinaria amarilla es aberrante, se le daban convenios a los alcaldes, nunca se verificaba si se hacía o no, parecía una piñata. Eso era una piñata de maquinaria amarilla. Todo el que llegase y fuese amigo se le entregaba maquinaria amarilla, y esto no es de ahora, esto es desde la misma creación. Este es un órgano que nació en el desorden y fue fruto de la tragedia invernal del 2010-2011, fenómeno de la niña, pero que la verdad, como pasó con el Fondo de Adaptación, como pasó con el Fondo de Calamidades, la Unidad de Gestión del Riesgo es una entidad que debe ser hoy revisada seriamente por parte del Ejecutivo y el mismo Congreso de la República, y se requiere eliminar una entidad burocrática llena de puestos, llena de componentes, llena de vicios, donde la tecnocracia, y hay que decirlo así, estafó a muchos alcaldes de las zonas dispersas. Ahí se veía una feria de peticiones aberrantes. No vaya a pensar que solamente en el sector político, el sector técnico de la unidad de gestión del riesgo, que al parecer nunca existió, porque ahí no existió proyectos de planificación, ahí se rompía una boca o la mandaban a romper y ahí mismo llevaba el chorro de billete. Entonces, son los despilfarros de la nación que deben responder los directores, todos los que han pasado por la unidad de gestión del riesgo. Ninguno se salva. Y aquí lo estamos viendo con la feria de viáticos que pedían. Aquí el contrato que menos se hizo por 300 millones de pesos. Eso como que viajaba a todo el mundo, pero no precisamente a hacer interventorías de las obras, no precisamente a hacer supervisión de las obras. Pareciese que eso fuera un paseo y un folclore lo que se vivía en la agencia, en la Unidad Nacional Senador, de Riesgo y Desastre. Con razón aquí sí. nosotros no aguantamos una lluvia cuando ya estamos viviendo un desastre, porque no se creó la unidad de gestión de riesgo, se creó el fondo de adaptación y ninguno de los dos ha sido capaz de darle la cara al país para mitigar los riesgos en las zonas que frecuentemente sufren tragedias de inundaciones, Sí. de desplazamiento por eventos naturales. Senador, según usted, esta entidad debe reevaluarse y es decir, debe acabarse. Pero entonces, ¿quién se haría cargo de los desastres en el país? O sea, es que de verdad hay que ser muy miserable pues para aprovecharse de este tipo de entidades
que se crearon supuestamente para atender emergencias y que el único fin no ha sido sino el contrario, que es damnificar más a la gente, afectar más a una población que está muy mal. Mire usted en La Mojana, nada más, mire usted vaya a La Guajira, vaya a los distintos lugares. Entonces, ¿qué se debe crear? Porque el fondo de adaptación tampoco, entonces eso tampoco. ¿Qué entidad se debe crear para, o quién tendría que hacerse cargo de las emergencias en nuestro país? Hombre, de verdad que hoy hay que hacerle un llamado a la academia. Fíjate que la Universidad Nacional hizo unos estudios muy serios en relación con la problemática de La Mojana. La pregunta es hasta dónde se han tenido en cuenta estos estudios. Aquí se tiene que, más que constituir, y ese es el error que no podemos seguir insistiendo, más que constituir un ente burócrata que almacena un número indeterminado de funcionarios, creemos de que lo que se debe hacer es meter en cintura esto con gente capaz, gente de la academia, que se unan las universidades acreditadas en prevención de la problemática de inundaciones, en prevención de la problemática sísmica en nuestro país, en todos los eventos que pudiesen ser catastróficos derivados de la naturaleza. Pero hoy no lo tenemos. Y eso es lo que hay que decir. Por ejemplo, el Fondo de Adaptación brilla también por su ausencia. En La Mojana, el Fondo de Adaptación entregó un montón de colegios que vaya usted a verlos a ver si los hicieron. Vaya aquí, María Camila. Y si encuentra un colegio hecho por el Fondo de Adaptación, va a ser mucho. De muchísimos colegios que se mandaron a hacer en este municipio y así en toda la región. Las vías terciarias se mandaron a hacer por la Unidad de Gestión del Riesgo y por el Fondo de Adaptación. Ninguna vía terciaria sirve en la región de La Mojana y esto es triste. Se entregaron subsidios para los damnificados Sí. y eso no solamente hizo metástasis a Mocoa, hizo metástasis en la situación que se vivió en Gramalote. En fin, no hay un evento catastrófico que uno pueda decir. Pasó el huracán en Providencia y Santa Carolina. Sí, claro, claro. Y la unidad de gestión del riesgo tuvo unos hallazgos importantes. Entonces, hoy lo que tenemos que decir es que no tenemos un órgano técnico especializado en prevención y mitigación del riesgo en nuestro país. Esto se ha convertido en un fortín de algunos, esperamos que esos inescrupulosos salgan a la palestra pública entonces, en medio de este escándalo, porque de no estamos haciendo absolutamente pero nada. Entonces, senador, y esta es la última pregunta en ese orden de ideas, pues también serían responsables los presidentes, ¿o no? Pero por supuesto, porque fueron complacientes y los ministros de Hacienda que aceptaron todos esos traslados presupuestales y nunca verificaron ningún tipo, como también hay que decirlo claro, mira, los ríos colombianos están llevando un montón de recursos. Aquí no existe el principio de la planificación. El río Magdalena vive dragándose. Yo me hago una pregunta, ¿por qué el privado para meter un dragado manda a hacer un estudio técnico si están las condiciones climáticas, las condiciones del río, las condiciones óptimas para dragar? ¿Y por qué aquí nada más con abrir la boca una sola persona se sale corriendo a invertir miles de millones de pesos en dragado que nunca tú los ves? ¿Por qué? Porque las zonas que se dragan son las que más se inundan. Entonces tú ves unidad de gestión del riesgo metiendo plata para dragado y canalización de caños, dragado y canalización de ríos, dragado y con los recursos que se genera de la ley primera de 1991, se recogen un montón de plata en vías y vive dragando el río Magdalena y sigue inundado el río Magdalena. Las responsabilidades, la tragedia del canal del dique después de tanto dragado nunca debió existir. Y eso es lo que hay que decirle al país, ese debe ser el verdadero debate. ¿Quién se ha llevado los montones de recursos? Y te estoy hablando solamente de dos fuentes de financiamiento. Cuando destapemos con Magdalena la plata
que le invierten a dragado es aberrante. Entonces Terrible. no tenemos órganos técnicos y nuestros ríos, como no tienen especialistas que estén al frente, van recuperando lo que es de ellos. Es que, por ejemplo, la Mojana es un cuerpo de agua donde los cuerpos cenagosos hacia donde busca el río eh, son su amortiguación natural, pero aquí no ha habido ningún tipo de planificación. Se entregan viviendas que no son óptimas para los habitantes ribereños a los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena. Viviendas como si se estuviese construyendo en Bogotá. Allá se deben hacer viviendas palafíticas. Son pocas las viviendas palafíticas que se hacen. ¿Por qué? Porque allá se vive una cultura anfibia. Sí. Entonces, los que no entienden eso van como locos, porque no es lo mismo la teoría que la práctica, y no reciben, no se instruyen de las comunidades que ya han hecho la profesión de ingeniero hidráulico de la vida, porque saben desde sus antepasados qué es lo que pasa con el comportamiento de los ríos. Pues mire, senador, la verdad es muy lamentable este panorama que usted ha venido también estudiando desde hace un montón de tiempo, que hoy alerta la Contraloría, más de 5 billones de pesos, y yo creo que esto también hay más, es decir, esperemos más. Y esto también quiere decir que no es que el gobierno tenga que evadir su responsabilidad, el gobierno Petro. Por el contrario, debe asumir su responsabilidad, lo está haciendo a través del nuevo director, el nuevo director está mirando a ver qué puede frenar de lo que ya se venía haciendo, pero pues acá estamos viendo que viene de mucho más atrás y con complacencia de más políticos y de más mandatarios. Yo le agradezco estos minutos que tuvo con nosotros, senador, lo esperamos nuevamente en este canal. También con todas estas cosas que ustedes hacen de control político en el Congreso de la República. Mil y mil gracias, senador. María Camila, siempre para servirte y excúsame a veces no el problema de la conectividad en el Congreso. No se preocupe. Gracias a todos y a todas. Por favor, suscríbanse acá abajito si ustedes no se han suscrito. Es muy importante que lo hagan para que lleguemos a la meta de esos 100,000 suscriptores que ya prontito los vamos a lograr. Mil y mil gracias y nos vemos más tarde. Chao.